A ver, quiero acordarme de algunas cuestiones que tienen que ver con un tema que va a desarrollar el siguiente columnista. Mis 3 últimos años de secundario los hice en el colegio Nuestra Señora de Luján de los Hermanos Maristas. Si vos te parás frente a la Basílica de Luján, la callecita esa que te lleva hacia el río, media cuadra, y ahí tenés un puentecito ad hoc que te lleva al colegio Nuestra Señora de Luján. Pasé 3 años maravillosos con estos curas que estaban en realidad más preocupados que por la fe, más preocupados para que saliésemos tipos formados. Y esto a mí, con los años, a pesar de que yo ahora, en este momento, soy un agnóstico, ateo y esas cosas, en ese momento yo era bastante creyente y me entusiasmaba mucho la posibilidad de formarme con estos curas que estaban justamente preocupados por eso. Una vez al año hacíamos un retiro espiritual en San Miguel con los jesuitas. San Miguel, un lugar de los jesuitas gigantesco, pero gigantesco, muy antiguo, medio gótico, hermosísimo. Ahí conocí al famoso cura Mariano Castex, un cura jesuita que si lo wikipedias te vas a dar cuenta de las cosas que hizo este tipo. Pero lo que más me llamaba la atención era la sabiduría de los jesuitas con los cuales nosotros nos íbamos encontrando, tipos pensantes. Y digo, ¿habrá sido por eso, por ser tipos pensantes, que los rajaron del Río de la Plata? Porque estaban sentando sus reales demasiado en el Río de la Plata y la iglesia dijo, fuera los jesuitas, al carajo los jesuitas. Bueno, para ventilar esta cuestión y qué pasó con los jesuitas en mayo, el famoso mayo de 1810, mirá, justamente, lo estoy viendo que se viene en el Alazán Fasón con su sombrerito. Tiene un sombrerito medio que le queda medio chicuelón. Sí, y viene en el Alazán Fasón con la tabla de surf bajo el brazo. Martín Leguizamón a PC, no le tenga miedo a los perros porque son capones. ¿Qué dice don Martín? ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Bueno, algunas cosas en orden y otras no, pero no importa, no abundemos sobre los no. Vamos a meternos con los jesuitas en mayo, dale. Dale, hay mucho para hablar de los jesuitas, ¿no? Historia que viene desde 1500, sí, con claro. Hernandarias, sí. Pero en mayo es como que, yo te diría que ya de 1807 a 1810 sería el Lollapalooza de los jesuitas en adelante. Si digo Bustock me va a decir que soy viejo, no. Me tengo que tirar un Lollapalooza de la historia, ¿no? Ay, qué bonito. Bueno, y entonces... No, y aparecen de una manera fuerte, molesta al establecido. Claro. Vos fíjate que la iglesia estaba dividida, era el obispado y el resto que sobreviva como pueda. Sí. Los obispos respondían netamente a la corona española y al virrey de turno. Igualmente en los virreinatos los obispos dominaban al virrey, tenían más peso que los virreyes, ¿no? Porque los virreyes no querían venir. Es mentira eso que los virreyes se sentían cómodos, los exiliaban, le decían, Cisneros, la cara de triste es un Beatle triste, lo ves con su flequillo, no quería venir, le dijeron, molestaba ya y los mandaban, el mismo Liniers, así era como terminaban. Era como un exilio, era como mandarlos al exilio. Era como un exilio, era como diciendo, bueno, firmaste un contrato, andás a jugar a la estepa rusa. Es simple, sos habilidoso, jugá ahí. Más o menos eso. No les gustaba, la verdad que no les gustaba. Los que dominaban eran obispos. Y acordate, el obispo Lué, el famoso de las ínfulas de Lué, la 11 del 22 de mayo, él quería quedarse con todo. Él quería seguir sosteniendo la monarquía. Y tenía una piedra que les molestaba, que eran los jesuitas. Los jesuitas que... venían ya asentándose, hoy hablaríamos de franquicias jesuitas con las compañías de Jesús, ¿no? Claro. Y con esa idea de Ignacio de Loyola, que después, lo santifican y desarrolla toda su historia. Pero siempre a lo largo de la historia
te diría, desde el imaginario social y cultural hasta el hoy, los jesuitas siempre pelearon en contra de la opresión. Si jugamos un poco, antes de vernos en mayo, yo me acuerdo cuando era chico, veía Robin Hood, la serie o el dibujito animado, y estaba el Fray Tut que peleaba con Robin Hood contra el rey. Y era un jesuita. Era un jesuita. ¿Entendés? Si iba y pegaba y mataba. O si vas al Zorro, la famosa serie que nos marcó a todas las generaciones y hasta mis nietos la van a ver. El padre Francisco era un jesuita que peleaba con el Zorro en contra de la monarquía. Entonces, vos fíjate, ya desde el espectro cultural los jesuitas aparecen. Claro. Aparecen los frailes que pelean y que hacen batalla. Y bueno, y en mayo para mí hay como una división, ¿no? No de los jesuitas, sino de los curas que apoyan a la revolución y los que no. Vos fíjate, en la Junta lo tenés a Manuel Alberti, que por un lado vos decís, bueno, es parte de la primera Junta, pero el tipo era saavedrista. Cuando la Junta Grande dice, tenemos 3 objetivos, y mirá que 3 objetivos, en el colegio no nos enseñaron estos objetivos, nos decían, el cuadro de Bisiken los decíamos de memoria como el equipo de Scaloni, porque era así, y no nos decían qué era cada uno. Cuando aparece, Manuel Alberti es uno de los que con Saavedra se oponen a lo que quiere la Junta Grande, que es educación, formar ejército y la idea de ciudadanía. Tanto Manuel Alberti como Saavedra eran monárquicos. Y Manuel Alberti es el que le dice a Mariano Moreno, no podemos matarlo a Liniers, si es el héroe de las invasiones inglesas. Y ahí Mariano Moreno le dice, si no lo matamos, se levanta porque él apoya a la monarquía. No nos va a apoyar a nosotros. Y ahí hay como una separación. Pero recién ahora nos suena medio mal el tema de ser monárquico. En aquella época ser monárquico era, no sé, el mismo San Martín era monárquico, ¿o no? Mira, yo te llevo a caminar por ahí. Estamos caminando vos y yo. Y el que quiera por 1810. Y hay como un espíritu revolucionario que se empieza a respirar porque había un texto de Rousseau que nos hablaba de una palabra que molestaba a los monárquicos, que era ciudadanía. Claro. Esa idea de ciudadanía había estallado en 1789 en Francia, donde la monarquía no estaba de moda, y había estallado también en 1776 en Estados Unidos cuando echan a los ingleses. O sea, queremos ser ciudadanos, bondad originaria. Y los jesuitas, que eran unos grandes lectores y eran unos grandes pensantes, como vos dijiste hace un rato, apoyaban mucho esa idea rusoniana de la bondad originaria, de que uno en el estado de naturaleza es un entero absoluto. Después, obviamente, por cuestiones de la sociedad, uno va cambiando y se educa. Esa es la otra palabra que les gusta a los jesuitas, ¿viste? La idea de educación, la idea de enseñar y la idea de trabajar. Y eso a la monarquía no le gusta, enseñar, trabajar y educar. No. Si se pintaban de blanco porque si vos estabas bronceado en esa época, era un laburante de campo. Entonces ellos se pintaban de blanco para alimentar el ocio. Era un poco eso. Qué bonito. Entonces, educar, enseñar y trabajar con esa idea de ciudadanía que venía de Rousseau, los jesuitas lo apoyaron siempre. Y vos fíjate, estaban las catedrales, por un lado, y los ves en las ciudades de las provincias, mismo en Buenos Aires, y después hay un montón de iglesias, y ¿cómo rodean tantas iglesias de esta catedral? Porque ahí estaban las órdenes de los jesuitas, que si bien habían sido expulsados, seguían resistiendo y apoyaban la revolución. Claro, y estaban cerca porque es una manera de asedio también, ¿no? Vos fíjate, vamos a Capital, a Buenos Aires, tenés la catedral, que ni se habla en la Revolución de Mayo, porque el obispo Lué cruzaba de ahí al Cabildo. Y a una cuadra tenés San Ignacio de Loyola, a otra cuadra tenés San Francisco de Asís, y después tenés la de los mercedarios, que los mercedarios eran el brazo armado. La iglesia de la Merced, ahí guardaban la pólvora French y Beruti para salir a buscar, para salir a escaramucear. Y los que bancaban eso, porque eran alquimistas y porque entendían toda la idea de cómo trabajar la química, de cómo trabajar la pólvora, cómo hacer las armas, eran los jesuitas. Ahora, o sea que dentro del catolicismo los jesuitas siempre fueron revolucionarios. Siempre. Mira, qué bárbaro. Recién, acordate cuando éramos chicos que vos eras más chico que yo, vimos la película La Misión. Sí. El que sostiene la misión es un jesuita, que es el personaje de Jeremy Irons. Y cuando viene De Niro, que es el español, es el soldado, se da cuenta de la atrocidad que le manda el Papa y que le manda el rey. Y él va a pelear contra las tropas que
que van a atacar a los jesuitas, porque los jesuitas los querían matar a todos. Claro, claro. Los querían erradicar. Sí. Y vos fíjate qué jesuitas tenemos desde mayo en adelante. Sí. Hay dos que a mí me encanta y los sigo siempre. Uno es Fray Luis Beltrán, Ajá. que Fray Luis Beltrán, San Martín lo nombra capitán. Sí. Fray Luis Bertrán pelea en Chacabuco, pelea en Maipú, pierde en Cancha Rayada. Es el que hacía los cañones, el que hacía los sables. Sí. Él decía, si los cañones tienen que tener alas, las van a tener y vamos a cruzar los Andes. Qué bárbaro. Y él mismo los probaba, sí. ¿Entendés? Sí. Y eran tipos que sufrían y que estaban con el guiso y estaban con la gente y que en el éxodo jujeño mismo. Uh-huh. Hay dos jesuitas que ayudan a Belgrano a movilizar a toda la gente. Sí. Imagínate contar eso, y es muy difícil. Ajá. Y en otras épocas más. Sí. ¿Entendés? Sí. Y aparte, vos fíjate, ellos tenían el don de la palabra, ¿no? Porque por medio de la palabra educaban y a la vez creaban un sistema de espionaje entre estas iglesias que seteaban a las catedrales distintas, ya sea en Perú, en Bolivia, en Chile, en Buenos Aires, sí. donde traían la información de lo que quería el obispado y la monarquía. Uh-huh. Entonces, estos jesuitas que se cubrían la cabeza, que siempre los ves que se cubren y que van, eran los héroes de ese momento, claro, también, ¿viste? Porque si tenían que pelear, se peleaban. No es que levantaban la hostia y sí. Bueno, yo te menté al principio a Mariano Castex, un cura que conocí ahí en San Miguel, y buscando la historia de este tipo, a los 20 años armó todo un entente con otros tipitos para matarlo a Perón, que pasaba con su auto por la Avenida Libertador y habían preparado todo. Y este mismo tipo, muchos años después, se junta con Perón y le dice a Perón, yo contribuí a intentar matarlo. Perón se rió y dijo, bueno, cosa de muchacho, ¿viste? Bueno, pero era un tipo combativo. Esto es lo que me llama la atención, ¿no? Era de tomar las armas. Bueno, el cura Mujica. Sí, claro. El cura Mujica la caminaba por todos lados. Sí, señor. Vos lo ponés al cura Mujica en mayo de 1810 y hizo lo mismo que en los 70. Sí. Ahora, ¿por qué razón los jesuitas son tan diferentes al resto de las congregaciones de la Iglesia Católica? ¿Por qué? Y porque son laburantes, Quique. Son laburantes y se preocupan por enseñar y entienden eso, que si vos te educás, crecés. Es el principio de soberanía. Lo primero que hacían era enseñarte a leer y escribir. Sí, señor. Y a trabajar la madera. Obviamente tenían la religión como guía, pero buscaban eso. Y un tema más que importante, tanto en Fray Luis Bertrán como Fray Justo Santa María de Oro, que fue el cura del 9 de julio, era el tema de la palabra. Vos fíjate, Fray Justo Santa María de Oro lo que dice es, primero llevemos los mensajes de San Martín por toda América. Llevar la palabra. No de Jesús ni del Papa, la de San Martín. Claro. Estamos hablando de revolución, diría Lennon. Sí, claro. Es simple. Y después, cuando van a hacer el contexto de lo que va a ser la declaración de independencia, que estuvieron como 2 meses trabajando ahí en Tucumán, no fue esa semana del 9 de julio. Él dice esto, y te lo traje porque quiero que lo sepas. Decía, antes de pensar en la independencia, deberíamos consultar a todos los pueblos de todo el territorio americano a ver qué es lo que quieren. Consultar a los pueblos, decía. Sí, qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, el colegio no te lo dijeron nunca. No. Hablaban de la Prida nada más. Sí. O sea, consultar a los pueblos a ver qué quieren. Uh-huh. ¿Cuál es el buen salvaje, como diría Rousseau, ¿no? La bondad originaria, si la tierra es de ellos. Claro. Y nosotros empezamos a educar esa tierra. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Obviamente que Saavedra, Paso, todo Buenos Aires no quería saber nada con Santa María de Oro. Sí, claro. Y son tipos que pelearon, que iban, o sea, no solamente estaban ahí, sino que después pelearon en Chacabuco, en Maipú, cruzaron los Andes. Fray Luis Beltrán llegó a Perú y terminó haciendo la campaña con Bolívar. Ajá. O sea, no se quedaban en su diócesis, como diría la curia. Los tipos iban evangelizando. Y eso es lo que hacían los jesuitas. Iban, dejaban obra. Y vos fíjate que la historia de los jesuitas, ¿quién la aborda? Hacia 1826, Rivadavia. Mira, que te cae muy bien Rivadavia vos, ¿no?
Oh, una calle larga. Me cae bien cuando llego a Coite y voy a la casa de mi vieja. ¡Qué maravilla! Ahí me cae bien. Sí. Pero un tipo que les expropia todas las tierras. Sí. Les expropia las tierras. De hecho, tenían una especie de huerta bastante grande en lo que sería la zona de Recoleta hoy, y él la expropia y es el cementerio. Y lo que era las casonas de los jesuitas que estaban en ese lugar, sí, le da eso al ejército de Buenos Aires, Alvear, Martín Rodríguez y esa gente. Claro. ¿No? Que después va a perseguir a Dorrego desde ahí. Claro. Che, y estas cuestiones, ¿no? Que a mí cuando te escucho me causan admiración. Básicamente porque se trata de sacar los pies del plato, se trata de mirar la historia y revisar algunos comportamientos desde otro punto de vista. ¿Esto por qué no es estructural en la educación? ¿Por qué vos sos vos y el resto no? Porque justamente a mí desde chiquito me llevaban a ver Robin Hood, me llevaban a ver El Zorro y buscaban esa idea de libertad. Y cuando fui creciendo digo, ¿pero cómo? Ahí aparecen, hay muchas cosas que se articulan, ¿no? Sí. En pedagogía se dice, vamos a articular contenidos nodales. Sí. Odio cuando te dicen eso. Pero justamente lo que hay que hacer es justamente salir de la caja y encontrar a Fray Justo Santamaría de Oro, a Castex, a Pessoa, a San Martín, a los cañones con alas, y decir, todo esto es la misma línea. Correcto. Y todo esto pasó en esta época. Sí. Pero podemos hacer cruces del tiempo donde entendemos a Guevara, entendemos a Mujica, lo entendemos a Pessoa y entendemos a Fray Tut. Sí. Pelean por lo mismo. Es decir, hay que escaparle al fanatismo. Básicamente. Hay que escaparle. Sí. Y hay que animarse a ponerse a veces la capa del Zorro y decir el Zorro, San Martín, Guevara y Filiol, si querés, con los guantes de arquero. Sí, ahí está. Tratan de sacar pelota del ángulo. Ahí está. Te mando abrazo grandote. Gracias por este ratito. Gracias por este, no sé si llamarlo esclarecimiento, pero por ahí es una develación de algunas cuestiones que tenemos tapaditas y que me gusta mucho charlar con vos sobre esto. Te mando abrazo grande. A mí me encanta. A mí también me encanta y a pesar de que el hombre araña y la tela de pintor sostiene este túnel del tiempo, estamos. Abrazo. Gracias. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste acá, en El Desconcierto.